Perfecto. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, hermanitos. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu bondad, gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, que nos des sabiduría. Te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a aprender, a estudiar, lo podamos reflexionar, lo podamos aplicar en nuestras vidas. Recibe tu honra y la gloria y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar por respeto a su tiempo. Parte de lo que ustedes tenían de tarea era una lectura ahí de cuando la presencia de Dios se va y estos pasajes ahí en Ezequiel. Lo que hemos visto hasta ahora, lo más importante o el resumen de todo esto, algo que deben de tener bien en mente para hablar acerca de la presencia de Dios, es 4 cosas. Número 1, que existe la presencia. Número 2, que existe poder. Número 3, que existe santidad. Y número 4, existe adoración. Entonces, nosotros lo que vemos acerca del templo y del tabernáculo es esto. La presencia de Dios con su pueblo. Dios es poderoso, Dios tiene el control de todo, se muestra en el Edén, en el tabernáculo, en el templo y todo lo que ahorita vamos a ver. Su presencia demanda santidad, por eso nos dice su palabra que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y como el tabernáculo, sobre todo, todos estos simbolismos acerca de la santidad de Dios y lo que vamos a ver el día de hoy de este paraíso restaurado ahí en Apocalipsis, donde también hay santidad. Y por último, todo esto era para que nosotros podamos adorar a Dios. Entonces, estos 4 componentes deben de estar presentes en nuestro estudio, en nuestra memoria, para hablar acerca de la presencia de Dios. Y bueno, vamos a dar inicio a esta última clase, viendo el punto número 7, que es el segundo templo. Ya vimos que el jardín del Edén representa este templo en donde no está condicionado alguna estructura, porque es al aire libre, porque representa a todo el mundo, o sea, está literalmente ubicado abiertamente, y vamos a ver cómo se conecta con Apocalipsis. Y después que pasa esto con Adán y Eva y cómo ellos son expulsados por su pecado, Dios pone la forma, porque Él es el que la inicia, Él es el autor, para relacionarse. Da las pautas para hacer el tabernáculo, dirige todo el proceso, está presente Dios mismo en el libro de Éxodo. Después, pues bueno, Salomón se da cuenta, obviamente también inspirado por su padre, que cómo era posible que Dios pudiera habitar en una tienda. Se le olvida o hace un lado estos 4 conceptos de que aunque fuera una tienda chiquita o muy grande, estaba presente su presencia, su poder, su santidad, y ellos como viniendo a adorar. Y entonces quiere hacer una casa más grande. Hace la casa más grande y lo curioso, lo que dice ahí en el primer libro de Crónicas es que en ningún momento está Dios como dirigiendo estos pasos, sino al contrario, lo que ustedes pudieron escuchar en el video, Salomón literalmente hace la estructura como un templo pagano. Tiempo después, lo que ustedes tenían que leer, vemos cómo la maldad del pueblo va creciendo, cómo empiezan, gracias a Salomón, ¿no? Porque edificó muchos templos, empiezan a desviarse, empiezan a caer idolatría, y la misma presencia de Dios que estaba ahí con ellos, que les permitió ganar batallas, que les concedió esta tierra prometida temporalmente, porque la tierra prometida por excelencia o el cumplimiento total, pues se ve en el Apocalipsis, pero tienen este territorio, pierden el territorio, se va la presencia de Dios y ¿qué creen? Se van estas personas a un exilio, al exilio de Babilonia. Pero después, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ya nos quedamos sin templo, nos quedamos sin presencia. Alguien que por favor me ayude leyendo Ageo 2:9, por favor. Ageo 2:9. Espero que tengan ahí sus notas que les envía al Facebook a la mano para que me ayuden haciendo algunas lecturas, porque hoy vamos a ver ciertas cosas muy importantes y vamos a tratar
de cubrir todo esto, este periodo, ¿no?, cronológico que es desde el segundo templo hasta Apocalipsis. Así que, por favor, ahí tengan presentes sus notas. ¿Qué dice Ageo 2:9? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Uh-huh. Curiosamente, algo que comparten casi todas las traducciones es que dice la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Y curiosamente la gente, ¿no?, que quiere hacer otro templo, la gente que está ahí, tú y dale, que necesitamos otro templo, o que ya cuando se haga el tercer templo ya se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera, no entienden que esta profecía apunta a algo más grande, que es el mismo Señor Jesús. Entonces, esta futura gloria no representaba una estructura, porque dice que será mayor que su pasada gloria. Curiosamente, en el libro de Hebreos, vemos cómo Jesús es superior a todo, a la ley, a Moisés, aún a los propios ángeles. Entonces, aquí este lugar que traerá paz, este lugar en donde estará la presencia, este lugar en donde será todavía más glorioso, es el mismo Señor Jesucristo. Pero en este punto es importante, hermanos, entender esta terminología. Cuando Geo está hablando, él les está enfocando en el segundo templo. Y eso, ahí si tienen alguna libretita o ahí sus notas, anótenlo. A partir del exilio, el segundo exilio del pueblo de Israel, de los que están en Judá, que se van a Babilonia, los que regresan, ahorita vamos a ver un poco más de esto, pero los que regresan se le conoce como el judaísmo del segundo templo. ¿Por qué? Porque regresa Judá y Benjamín. Entonces, lo que mayormente tenemos en la lectura de los evangelios es más una perspectiva del judaísmo del segundo templo. Por eso ya tenemos a muchos movimientos. Tenemos a los saduceos, tenemos a fariseos, tenemos a los celotes, tenemos a los esenios, tenemos a muchos grupos que estaban presentes ahí en el Señor, con el Señor Jesús, pero vienen del judaísmo del segundo templo. Por eso es un punto importante. Ahora bien, inciso A, ahí tienen ustedes en sus notas. Vamos a ver la lucha de Esdras y Ageo por reconstruir el templo. Bueno, para situarlos históricamente, después de Babilonia, el pueblo viene poco a poco, o sea, no es un exilio como lo vimos ahí en Éxodo, no, ellos vienen poco a poco. Y dice ahí sus notas que debido a que los reyes y el pueblo de Israel continuaron rechazando a Dios, se niegan a escuchar las advertencias de los profetas y en el 587, 586, que más o menos es la fecha que se ocupa, yo personalmente ocupo la de 586, los babilonios invaden Judá y destruyen completamente Jerusalén y el templo. De hecho, yo les envié estas notas que podían ustedes leer o no, eran opcionales. Ahí yo puse qué pasa con el Arca del Pacto, que probablemente Babilonia la funde. O sea, esta Arca del Pacto era todo llena de oro, probablemente la funde y la hizo algún ídolo, o hay otros que creen que la guardan, la esconden unas personas cerca de África, que actualmente esa iglesia pues piensa o tiene esta idea que tienen todavía ahí cerca guardado el Arca del Pacto, pero es un mito, es una leyenda, no saben, ¿no?, qué pasó con ella, pero bueno. Vienen los babilonios, atacan, destruyen el templo y se llevan a Judá. En el año 539, el rey Ciro, esto es importante este personaje, el rey Ciro de Persia, conquista Babilonia, ¿no? En ese tiempo, en esos tiempos, siempre un país, una nación que empezaba a ser potencia, luego quería invadir más y más territorios para poder tener más y más poder. Entonces vienen los persas, atacan a los babilonios, de repente los destruyen, ¿no?, literalmente a Babilonia, y dice Ciro, movido por el poder de Dios, ¿no?, porque esto es algo que vemos, es la providencia de Dios. Dios está siendo fiel a su pacto, no es porque Ciro haya sido buena onda, ningún rey de la antigüedad fue buena onda, simplemente pues, fue el mover de Dios para este rey de Persia que dijo, ¿saben qué? Regrésenlo. Hay personas que están aquí exiliadas, que están en otro país, regrésenlo. Nosotros vamos a tener autoridad sobre ellos, obviamente, ¿no?, como lo hizo Roma,
pero que hagan su vida, que hagan su lugar, pues que ahí estén y obviamente que nos paguen cierto tributo. Entonces regresan una parte. ¿Quiénes son los primeros que regresan? Los que vienen con Zorobabel. Entonces, dice ahí sus notas que este primer grupo, dirigido por Zorobabel, un pequeño grupo, aproximadamente 3,000 a 5,000 personas, hay ahí un debate, regresan a Jerusalén y tratan de reconstruir el templo. ¿Por qué tratan de reconstruir el templo? Porque es parte de su imagen, es parte de su idea, es parte de su identidad como pueblo de Israel o como ahorita judíos. Entonces lo tratan de reconstruir. Dice ahí en sus notas, pero en Esdras del 1 al 6, este proyecto de reconstrucción se frena. ¿Y por qué se frena? Porque obviamente las naciones no querían que el pueblo de Israel otra vez se instaurara, porque ellos sabían que tenían la bendición de Dios y que entonces ellos empezaban a tener bendición, a tener fruto, empezaban a tener riqueza y podían ganar ciertas guerras. Entonces empieza a haber oposición. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la gente? ¿Sabes qué? No lo vamos a hacer. Pierden el interés. Y es hasta que Ageo, él empieza a exhortar al pueblo, empieza a dar su profecía y Ageo dice, ¿saben qué? Tenemos que ponernos las pilas, porque no es posible que ustedes hayan preferido, ¿no? Hacer sus casas a tener este templo, para que nosotros podamos hacer los sacrificios, volver a nuestra identidad. Entonces pasaron 16 años. 16 años aproximadamente, hasta que Ageo, ahí en su profecía, en el capítulo 2, pues los reta, los insta a hacerlo, y como complemento esto lo podemos ver en Esdras. Así que si alguien, por favor, me ayuda leyendo Esdras, capítulo 6, versículo del 13 al 18. Vamos a darle lectura para ver qué pasa. Se para 16 años y ahora se vuelven a animar, ¿no? Para poder hacer el templo. Pero ¿qué dice? Esdras 6. Esdras 6, del 13 al 18. Dice, entonces Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros llevaron a cabo el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Entonces, ya en Esdras se empieza a ver que estas personas empiezan a edificar el templo. Se preparan, se motivan para poderlo terminar, ¿no? Obviamente gracias a sus líderes, tanto Zorobabel, Esdras y después Nehemías, y lo terminan. Pero ¿qué pasa? Bueno, algo que nosotros vemos, dice ahí en pantalla, es que esta gloria, que ya lo leímos en Ageo, iba a seguir, esta gloria iba a seguir. Pero esta gloria iba a ser mayor todavía que lo que habían visto en el tabernáculo, que lo que habían visto en el templo, y esta profecía no apunta a Herodes, porque el templo de Herodes fue todavía más grande, muchos dicen que fue más grande y mejor que el de Salomón. Entonces no era por Herodes, no era porque Dios iba a ocupar a Herodes para seguir edificando su cuerpo, no, 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 esto se ve en Cristo. ¿Y por qué? Porque que es central, algo que es el enfoque de estas dos primeras lecturas, tanto del tabernáculo o templo móvil, que nosotros dijimos que íbamos a ocupar esa terminología, del templo móvil como el templo, hay algo que está casi a la mitad de cada uno de los relatos. ¿Y qué es? Que la presencia de Dios baja a morar en el tabernáculo, en el templo de Salomón. Algo que vemos aquí en el judaísmo del segundo templo y en el segundo templo como tal es que la presencia de Dios no reside realmente el templo. Entonces la presencia que se fue ahí en Ezequiel ya no regresa, ya no está presente. Entonces es interesante ver cómo el pueblo, aunque trató de edificar esto y aunque trataban de tener esta identidad, ¿no?
la presencia de Dios ya no estaba. ¿Por qué? Porque ahora se trata de sentar, y si ustedes leen todo Ageo capítulo 2, habla más acerca del Espíritu. Y eso es lo que vemos aquí en su pantalla. Ustedes aquí lo pueden ver. Dios sigue prometiendo su presencia, aunque realmente o corporalmente, por así decirlo, ya no esté en ese templo. Dios la promete. ¿Por qué? Porque se va a centrar en la segunda persona de la Trinidad. Ya no va a estar en el lugar santísimo, ya no va a estar en el lugar más apartado del templo. No, no, no. Ahora va a ser una persona, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. El momento de este evento, en este tiempo con Ageo, es impreciso, pero obviamente esto no apunta a Herodes, apunta al Señor Jesucristo. Entonces, el segundo templo no hay presencia de Dios. En el segundo templo Dios tampoco les dice cómo lo deben de hacer. En el segundo templo es un templo menor, es un templo muy chiquito, muy pobre, si lo queremos ver así, pero hay una profecía de que iba a tener mayor gloria apuntando al Señor Jesucristo. Inciso número B. El segundo templo, ahora desde Esdras hasta Herodes, y ahí hay una porción, si ustedes la tienen en sus notas. ¿Alguien le puede dar lectura, de favor? En el libro de Esdras dice... Sí. En el libro de Esdras, el sacerdote Esdras documenta la reconstrucción del templo, pero él mismo llega a Jerusalén mucho después que se haya completado. Es decir, aunque el segundo templo se reconstruye en el 520 a.C., Esdras y la oleada de exiliados que regresan asociados a él no llegan a Jerusalén hasta el 458 a.C. Esdras desempeñará un papel decisivo en la difícil tarea de reconstituir la vida religiosa de los exiliados que regresan a Jerusalén, incluido el culto en el templo. Los acontecimientos del libro de Nehemías, estrechamente relacionados con los de Esdras, comienzan en el 445 a.C., cuando Nehemías y otra oleada de exiliados regresan y reconstruyen los muros de Jerusalén, al menos los que rodean el monte del templo y la antigua ciudad de David. Gracias, Sheila. Lo que podemos ver aquí, en esta pequeña lectura, en este pequeño párrafo, es que hay 3 regresos del exilio de Babilonia. Nuevamente, uno con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. ¿Qué hace Zorobabel? Zorobabel anima al pueblo a hacer el templo. Hay de repente ahí enemigos, hay personas, ¿no? Naciones que no están de acuerdo con eso, entonces los atacan, los empiezan a desanimar, el pueblo se desanima. 16 años después, Ageo empieza a hacer su profecía, los reta, los exhorta, el pueblo hace, ¿no? Hace el templo, y Esdras recopila esa historia porque él regresa después, y ahora el papel de Esdras no solamente es ver que el templo todo esté bien, esté funcionando, sino restituir o volver a poner en orden todo el proceso sacerdotal y espiritual del pueblo. Porque Esdras se da cuenta que no solamente necesitan un templo, sino necesitan vivir la ley. Y por eso el libro de Esdras, si ustedes no lo han leído, es un libro muy bonito, en donde él se propone, y me encanta, por ejemplo, como lo dice la Reina Valera, él se propone en su corazón inquirir en la ley de Jehová. Y esa palabra inquirir, muchas traducciones no aparece, pero es profundizar en la relación con Dios. Entonces, Esdras no solamente va a leer la ley, sino él trata de profundizar en la relación con Dios para que el liderazgo esté bien, esté sólido y pueda bajar a las demás personas. Y eso es lo que vemos actualmente, ¿no? En las iglesias. Si desde la cabeza está mal, ¿no? Va a bajar mal. Si desde la cabeza se trata de inquirir en la ley de Jehová, entonces el pueblo va a tener esta misma perspectiva. Entonces el libro de Esdras es muy aplicable a la iglesia hoy. Esdras trata de reconstruir la vida espiritual, Zorobabel reconstruye el templo, y después en Nehemías lo que vemos son los muros, ¿no? Para que no ataquen las naciones, para que la gente pueda hacer unos intercambios, ¿no? De mercancías seguros. Hace Nehemías esa parte. Cronológicamente, el Antiguo Testamento termina, y eso es importante que ustedes lo puedan ahí subrayar, cronológicamente el Antiguo Testamento termina con el ministerio de Esdras y Nehemías, aproximadamente en el año 430 a.C. Y de ahí no tenemos ninguna referencia en la Biblia
que hable de esos 400 años. Ya no hay, literalmente se lo conocen como los 400 años de silencio. Entonces, el ministerio como tal de la palabra de Dios acaba con Esdras y con Nehemías, con un pueblo reconstruido, con un templo reconstruido, con una vida espiritual, pues ahí va poco a poco en proceso, pero sin la presencia de Dios. Y eso es sumamente importante, porque el pueblo tuvo ¿qué? Lo que sembró. El pueblo tuvo lo que sembró. Dios trató con ellos muchos años. Les exhortó, les advirtió desde Moisés. Pasaron aproximadamente 1100 años. Entonces la presencia de Dios se va y de repente se quedan 400 años solos estas personas. Yo les voy a enviar, al terminar esta clase, les voy a enviar un pequeño documento en donde ustedes tienen unas lecturas complementarias a esta clase, en donde yo hablo un poco más acerca de lo que sucede en estos 400 años, ¿no? Todo lo que pasa con los asmoneos, que después terminan siendo los macabeos. Entonces ahí ustedes pueden ver un poco más de historia. Punto número 8. Ahora vamos a el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Ya acabamos en el Antiguo Testamento. Ya vimos que la presencia, el poder, la santidad y la adoración de Dios era parte importante o era la parte central del plan de Dios para nosotros. Desgraciadamente, esa presencia no la pudimos disfrutar más, no tan estrecha, tan relacional por el pecado de Adán y Eva. Después Dios mismo entrega estos medios en el tabernáculo o más bien en el templo móvil. De repente David le da una idea, Salomón dice, ¿sabes qué? Yo sí la voy a ejecutar. La ejecuta de manera diferente, con un corazón distinto a la idea que tenía David y a la idea que Dios le había mostrado a Moisés, y empieza todo en picada, en picada. Y de repente tenemos 400 años en donde no hay profecía, en donde vemos que Dios no está actuando en la vida del pueblo. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, ahora vamos a ver qué significa el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Inciso A, Jesús y el regreso de la presencia. El tabernáculo, dice ahí sus notas, son las residencias o las moradas de Dios. Ya lo vimos en la primera clase como todos los términos que se ocupan para hablar de templo, de tabernáculo, de residencia, implica una morada, implica Dios en su trono, o se implica este poder, implica también una santidad, todo lo que ya hemos mencionado. De repente, no tenemos que la presencia de Dios ya no está el juicio ahí en Babilonia, y luego cuando se construye el segundo templo, primero durante el tiempo de Ageo, y luego por el rey Herodes el Grande, no se menciona el regreso de la presencia de Dios para habitar en el templo. Entonces, aún Herodes, tratando de edificar un poco más, porque lo hizo mucho más grande el segundo templo, obviamente lo hizo para él, ahí en sus notas complementarias hablo acerca de este templo, lo hace para él, pero sigue sin aparecer o sin verse esta presencia de Dios, hasta que el Nuevo Testamento nos dice en Mateo, citando Isaías 7:14, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo va a llamar ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Algo que nosotros tenemos que hacer como lectores de la palabra de Dios es conectar todos los puntos, conectar este panorama. Hay un libro que yo les recomiendo muchísimo que se llama El Gran Panorama Divino de Vaughan Roberts. No sé si el hermanito Arturo ahorita lo puede poner ahí en su cámara. Ese libro, El Gran Panorama Divino, ahí es un libro verde. Ese libro me encanta porque es muy sencillo, es muy práctico y conecta toda la historia de la redención. Entonces, el Nuevo Testamento, aunque vemos que pasan 400 años, aunque vemos que hay algo de desconexión, ¿no? Porque de repente tenemos a los persas y babilonios y ya con el Señor Jesús ya están los romanos. Y ya vemos que hay ciertas sectas judías, como ya las que había dicho previamente. Y vemos que ya hay un templo más grande y vemos que hay mercaderes en el templo y vemos que todo esto está controlado. Es ese que está poniendo el hermano Arturo en pantalla. ¿Y qué pasa? Hay cierta desconexión, pero no es así. El primer evangelio nos dice ahí en el primer capítulo que la Virgen concebirá luz y dará a este hijo el nombre de Emmanuel. Lo curioso es que ahí
en el tiempo del Señor Jesús o en los evangelios, no vemos que a Jesús le digan Emma, no vemos que a Jesús le dicen Emanuel. Entonces, lo que Isaías estaba mostrando no es un nombre como tal. Y esto me encanta porque la gente, cuando le pone nombre a sus hijos, dice, este es Emanuel. ¿Por qué? Porque es la profecía, porque así se iba a llamar Jesús. No, no, no. Ese no es un nombre. Emanuel es un título. Es un título. ¿Por qué un título? Porque significa que este rey va a estar en medio de su pueblo. Entonces aquí en Mateo, en el Nuevo Testamento, se conecta el paraíso, se conecta el tabernáculo, se conecta el templo de Salomón, se conecta el segundo templo, se conecta el templo de Herodes para decir todo esto que nosotros venimos, ¿no? Hablando, platicando de lo que hemos visto cómo se iba a desarrollar, está la misma presencia de Dios en un bebé, prometido hace 700 años. Entonces, en medio de este dolor, ¿no? De las personas que estaban escuchando el Evangelio de Mateo, porque habían visto que la presencia de Dios ya no estaba, ahora estaban escuchando que Dios estaba en medio de ellos. Entonces, es una declaración sumamente fuerte para hablar de la presencia de Dios. ¿Por qué les digo que debemos de conectar los puntos? Porque no sé si ustedes han visto, pero Mateo inicia hablando de la presencia de Dios en un bebé. Y de repente, Mateo capítulo 28, cuando habla de la gran comisión, él dice, y lo voy a leer en el versículo 20, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, Mateo inicia hablando de la presencia de Dios en un bebé y cómo se iba a desarrollar esta presencia, y termina Mateo siguiendo hablando que la presencia de Dios iba a continuar. Ya no en un bebé, porque fue la muerte, sepultura y la resurrección de Jesús, pero la presencia de Dios iba a permanecer, porque la presencia de Dios, aunque en esos 400 años no estaba visible, no aparentemente no estaba residiendo, jamás se fue. Por eso nosotros, cuando hemos dado alguna aplicación en este curso, nosotros hemos dicho que la gente cuando dice es que no siento a Dios o siento que está alejado, es un mero desconocimiento, es un mero ignorancia de todo el Antiguo Testamento, porque el primer evangelio nos dice que en la encarnación está presente Dios, ¿no? Y al término o en esta encomienda sigue estando presente Dios. Entonces es increíble esta conexión. Después, Mateo no solamente nos dice eso, Marcos abre su evangelio diciendo que Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. Es una voz, es esta persona que iba a preparar el camino para que una persona pudiera ¿qué? Tener todo esto, poder, santidad, que pueda ser adorado y que estuviera presente. Volvemos a ver la conexión. Él menciona o cita en Marcos capítulo 1 versículo 3 a Isaías, nuevamente una profecía para hablar acerca del Señor Jesús, y él habla de el Señor refiriéndose a Dios. Alguien que por favor me ayude leyendo Isaías 40, versículo 3 al 5. Isaías 40, del 3 al 5. Escuché, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Gracias. Nuevamente vemos cómo la presencia de Dios iba a estar presente. Ya no en un templo, sino en medio de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Lucas, en el capítulo 1, nuevamente habla de esta presencia de Dios. También habla de Juan el Bautista y él dice que Juan el Bautista iba a ir delante, ¿no? O sea, literalmente preparando el camino al Señor, diciendo esta presencia de este rey iba a llegar. Y después ahí en el bautismo del Señor Jesús vemos cómo el rey está siendo coronado, está siendo ungido. Dice ahí en pantalla, Juan es todavía más explícito, el Evangelio de Juan, al asociar a Jesús con la presencia de Dios, hablando de Jesús como la palabra, o en otras traducciones que dice el verbo, ¿no?
Juan abre el libro identificando claramente a Jesús como algo divino o como una persona divina. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No como los testigos de Jehová que dicen un Dios, no, era Dios. Luego, en Juan 1:14, el apóstol explica que el verbo o esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta cómo en los evangelios, en estos 4 evangelios, lo importante o cómo inician cada uno su relato es la presencia de Dios? O sea, esto es sumamente importante, hermanos, porque en el tiempo que está hablando para estas personas que están escuchando, ellos sentían que la presencia estaba alejada. Pero estos personajes, ¿no? Los apóstoles, están mencionando que el Señor Jesús es la misma presencia de Dios. Por eso, durante el ministerio del Señor Jesús siempre dice, aquí estoy yo, ¿no? Muéstranos el reino de los cielos. Bueno, aquí estoy yo, ¿no? Y muéstranos al Padre, que le dicen sus discípulos. Bueno, aquí estoy yo. Entonces, la misma presencia de Dios que la gente pudo disfrutar, específicamente Adán y Eva, en el huerto del Edén, es la misma presencia que pueden estar ahorita viendo, ¿no? Palpando. O sea, estaban, porque dice Génesis, que Adán caminaba con el Señor. O sea, literalmente estaban juntos. Algo que no vemos en el tabernáculo, algo que no vemos en el templo, porque recuerden que estaba la presencia de la luz, estaba la presencia del fuego, del incienso, de velos físicos y todos estos velos simbólicos, ¿no? El humo, para mostrar que había cierta barrera, ¿no? Entre el pueblo y Dios mismo, pero en la presencia misma del Señor Jesucristo podemos ver este paraíso restaurado. No pleno, no completo, eso lo vemos hasta Apocalipsis, pero vemos que los discípulos podían disfrutar de esta presencia de Dios. Bueno, antes de ir a Pablo, ahí está, me voy a regresar. En el libro de Hechos, esta historia se repite, ya que Dios les da una y otra vez oportunidades a los gobernantes y a los líderes religiosos del pueblo de Jerusalén, oportunidades para arrepentirse. Si ustedes leen o ya han leído el libro de Hechos, se dan cuenta que los primeros 2 o 3 capítulos, los apóstoles predican en medio del templo, ¿no? El templo que hizo Herodes, o cerca del templo. ¿Para qué? Para decirles, ¿saben qué? Es que todo esto que ustedes ven, antes de que fuera destruido en el 70, pero les dije, todo esto que ustedes ven no se compara en nada a lo que ustedes crucificaron, a lo que ustedes mataron. Algo que ahorita pues vemos que es muy común estar hablando ahorita de la Pascua, del sufrimiento del Señor Jesús, de su resurrección. Entonces, estos gobernantes tuvieron esta oportunidad. Hechos nos vuelve a hablar. ¿Saben qué? Aquí está la presencia de Dios, no en el templo, sino ya ahora en el Cristo resucitado. Se deben de arrepentir. Pero cada vez estaban más ciegos estas personas, que en Hechos 6 y 7 vemos que matan al primer mártir como tal de la iglesia primitiva, a Esteban. ¿Por qué? Por estar proclamando literalmente a otro Dios o a otra persona. Entonces, la presencia de Dios estaban haciendo a un lado. Dice ahí en pantalla, alguien que le pueda dar lectura, por favor, más tarde. Más tarde el apóstol Pablo es apresado mientras está en el templo y casi es asesinado por una turba. Hechos 21, 27, 36. Probablemente Pablo se encuentra en el atrio de las mujeres y, por tanto, en el recinto principal del templo. Aunque no se menciona, en esta zona habría numerosos policías temporales, no soldados romanos, sino policías judíos bajo el mando de los sumos sacerdotes, y probablemente desempeñen un papel en su detención. Por lo tanto, si están presentes, no intentan contener a la muchedumbre. Pablo es sacado a rastras del templo e inmediatamente se cerraron las puertas. Hechos 21, 30. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? ¿Cuál es esta conexión más amplia? ¿Cómo podemos profundizar o hacer un estudio de esta porción de Hechos? Pablo no solamente es corrido por su mensaje, porque el mensaje para muchos dicen que es locura, la misma palabra de Dios nos dice eso. No solamente eso, quiero que veamos cómo Hechos se conecta con toda la historia que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. Se dice que las puertas del templo se cerraron y las cosas no están ahí por casualidad.
¿Por qué Lucas está hablando o está mencionando que las puertas se cerraron? Porque tal vez, ¿no? O porque el significado es el siguiente. Para estas personas, para los discípulos del Señor Jesús, las puertas del templo estaban cerradas. Y no únicamente para ellos se les estaba abriendo las puertas del templo celestial, del templo perfecto, de la misma presencia de Dios. O sea, este templo, ¿no? Se le estaba cerrando la puerta a los cristianos. Ya no pueden entrar. ¿Saben qué? Su mensaje está mal. Los vamos a matar, los vamos a apedrear. Pero curiosamente, esos mismos que están cerrando las puertas físicas de ese templo, se le están cerrando las puertas de la salvación, las puertas de la presencia de Dios, las puertas de la santidad de Dios. Y aquí podemos conectar muchísimas de las parábolas. Pero es interesante ver cómo el rechazo hostil hacia el Señor Jesús le cierra también las puertas de la misma presencia de Dios. Inciso B, el Espíritu Santo y la presencia de Dios. También en sus hojas o en las lecturas vamos a ver al Señor Jesús proclamándose como el mismo templo. Ustedes van a tener ahí cerca de una página muchas, sobre todo en los evangelios, como el Señor Jesús habla de que Él es esta presencia, de que Él es el mismo templo o el camino y mucho de esto. Así que ustedes lo pueden leer en la semana, pero ahorita me quiero centrar ahora en el Espíritu Santo, porque ya vimos algo acerca del Señor Jesús. Dice ahí sus notas. En Hechos 1, el Jesús resucitado asciende al cielo, la ascensión. En Hechos 2 viene, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿no? Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre los seguidores de Jesús. En relación a lo que hemos nosotros hablado del tabernáculo, del templo, como la residencia o presencia real de Dios, aquí es sumamente significativo, porque lo que nosotros vemos en el templo o en el tabernáculo es lo que vemos en Pentecostés. Viento, fuego, de repente una escena así como medio interesante, ver cómo desciende el Espíritu Santo, una referencia a lo que sucede ahí en Éxodo cuando baja la presencia y en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Por lo tanto, Pedro ahí cuando está predicando identifica este derramamiento del Espíritu Santo como el cumplimiento de Joel 2, porque él cuando predica habla de este pasaje, que concluye con una advertencia y un llamamiento a los oyentes al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesús. Por lo tanto, si ustedes han captado la idea de todo el Antiguo Testamento y hasta este momento en la primera iglesia primitiva, la intención de Dios era estar presente con su pueblo. Y estar presente significaba que su pueblo tenía que ser, ¿qué? Santo, porque Él era santo. Entonces tenían oportunidad para en algún momento arrepentirse, poner sus ojos en Dios. Vemos cómo termina la historia, ¿no? Ahí con Salomón, con todos estos exilios, cómo la gente dice, ¿sabes qué? Nosotros queremos algo tangible, queremos algo real. Queremos ver realmente que Dios esté con nosotros. No es algo que muchos de nosotros hemos escuchado o oído en videos o en iglesias, cómo la gente quiere ver estos milagros, ver cómo la gente quiere acercarse porque hay ciertas señales, porque quieren tener una idea de cómo es la presencia de Dios. Y lo que nosotros vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es que la presencia de Dios es el Señor Jesús. Entonces, las personas que están cerca pueden disfrutar de su presencia. Si nosotros, ¿no? Que aquí estamos 4 personas, no estamos sintiendo esta presencia de Dios, no estamos sintiendo esta santidad, no nos sentimos que nuestro papel es adorar y que Dios tiene el control, el poder, la autoridad, entonces probablemente tenemos la misma idea, perspectiva o corazón que el pueblo de Israel, inclinándonos a otra cosa. Pero si nosotros vemos que ahora somos sus hijos y todo lo que menciona Pablo ahí en Romanos, entonces nosotros podemos sentirnos, ¿no? Libres de venir a adorar, libres de decir, estoy disfrutando de la misma presencia del Señor Jesús, pero ahora a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Juan capítulo 7 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo, que más tarde recibirían los que creyeran en él. Curiosamente, en Ezequiel 47
dice que hay ríos que salen del agua del templo. Está hablando del futuro en Apocalipsis. Y en el mismo Apocalipsis, capítulo 22, dice que salen ríos de agua viva del mismo trono de Dios. Entonces, cuando aquí el Señor Jesús dice que ahora los que tienen su espíritu van a brotar ríos de agua viva, no es que literalmente van a dar todas estas bendiciones, van a dar agua. No, no, no. Está hablando que van a disfrutar de la misma presencia que tuvo Adán, pero ahora, ¿en dónde? Cuando el Señor Jesús venga en poder y gloria. Entonces, esos mismos ríos de agua viva se conectan con Ezequiel y se conectan con el trono de Dios en Apocalipsis. Por eso, ustedes están viendo ahorita la importancia de este estudio cronológico e histórico, o la importancia de entender la presencia de Dios, porque va a conectar todo, conecta o es paralelo al plan de redención. Ahí en Hebreos capítulo 10 explica un emocionante cambio. La muerte y la resurrección de Cristo provocó un cambio, ¿cómo le podré decir? De situación, ¿no? Porque ahora ya no nos acercamos nosotros con sacrificios, sino ahora ya todo lo hizo Cristo. Y este velo que se rompió ahí en la cruz, que vemos como el velo del templo se rasga, quiere decir que ya nada nos iba a impedir para entrar en el lugar santísimo, porque ahora íbamos a tener la misma presencia de Dios. ¿Cómo? En nosotros. Algo que seguramente muchos de los grandes héroes de la fe, ahí en Hebreos 11, hubieran querido disfrutar. Entonces, literalmente, hermanos, nosotros nos toca una bendición mayor. Y también, literalmente, somos los más duros, ¿no? Somos los más apáticos, somos los que nos cuesta más comprometernos cuando estamos disfrutando de una mayor bendición. Inciso C. Vemos el Espíritu Santo, la importancia, cómo se conecta esta presencia de Dios, pero no solamente ahora el Espíritu vive en nosotros y disfrutamos de esa presencia, sino también se nos dice ahí en el Nuevo Testamento que los cristianos somos templo de Dios. Somos este templo del Espíritu Santo y Cristo como la piedra angular. Alguien, por favor, me ayuda leyendo 1 Corintios 3, del 16 al 17. Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿Qué dice Isela? ¿Ya lo tienes? Sí. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Nosotros somos el templo y el templo de Dios es santo. Entonces ya no se limita a atrios, ya no se limita a velos, ya no significa estructuras. Entonces tampoco significa que la iglesia que tenga un mejor auditorio no es la más santa. No, no, no. Nosotros ahora somos el templo. Por lo tanto, si antes el templo se cuidaba mucho, se trataba con esta santidad, nosotros debemos de hacer que lo mismo. Efesios 2 nos habla de Cristo es ahora nuestro fundamento, la piedra angular. Alguien que lea ahí en sus notas la parte de así que, si bien es cierto. Después donde dice Efesios 2. Así que si bien es cierto que cada creyente funcione como un templo con Dios habitando en él, también es cierto que los creyentes como grupo, es decir, la iglesia, funcionan juntos como un templo también, con Jesucristo como la piedra angular especial para este nuevo templo, y la presencia de Dios habitando dentro del templo para dar poder y bendecir a su pueblo. Esto me encanta porque nosotros, como creyentes, somos parte del templo de Dios. Y el mismo templo o la misma presencia de Dios está ¿en dónde? En nosotros. Por eso cuando la gente dice, pero es que ¿para qué me congrego? ¿No? Ya creí en Jesús y ¿para qué debo de congregarme? Pues porque todo el pueblo, ¿no? Todo el cuerpo de Cristo
cumple esta función de ser, ¿qué? Ese mismo templo. Pero también dentro de ellos está morando el Espíritu Santo. Entonces, nuestra fe se tiene que vivir de manera individual y de manera colectiva. No podemos solamente centrarnos de manera colectiva, entonces quiere decir que de manera personal estamos haciendo todo un lado, ni tampoco podemos vivir con esta idea de quiero vivir mi fe de manera individual, sin que me importe nada acerca de la iglesia, ¿no? No se puede. Hay un libro que estoy a punto de empezar a leer que habla de eso. La gente, bueno, el título del libro es Los que dicen creer en Cristo, pero están rechazando la organización de la iglesia. Y cómo actualmente, ¿no? Y sobre todo este libro está enfocado a jóvenes, como mucha gente dice, pues tiene esta idea, este conocimiento, o quiere aprender algo acerca del Señor Jesús, pero ve que las iglesias muchas veces son más estorbo, ¿no? Ven que en las iglesias muchas veces hay más gente hipócrita o más gente mentirosa, o hay un caos, hay un desorden. Dicen, yo estoy trabajando, ¿no? En algún lugar, en alguna empresa, en algún momento, y la gente se compromete más en sus trabajos que en la iglesia. ¿Cómo es eso posible? Y tienen parte de razón, ¿no? ¿Cómo es posible que muchas veces se da todo en los lugares de trabajo y la gente no se compromete, ¿no? La gente no lo quiere hacer bien. Pues bueno, pueden tener un punto a favor, pero eso está erróneo. No pueden decir que creen en el Señor Jesucristo si no se congregan. La fe se vive de manera individual y se vive de manera colectiva. Tampoco sirve que solamente todos los domingos vayan a la iglesia y entre semana, adiós, ¿no? Adiós presencia, adiós templo, adiós Espíritu Santo. Tampoco sirve. Inciso D, el tabernáculo celestial y el templo terrenal. Esto es muy sencillo, ¿no? Todo esto que hemos hablado del tabernáculo, del templo, es una sombra de lo más importante, de lo que nosotros vamos a disfrutar y hacer, como lo dice ahí Hebreos capítulo 8. El mismo Señor Jesucristo es la presencia de Dios, pero ahorita estamos viviendo en esta dualidad, por así decirlo, que se le conoce como el ya y todavía no. Ya disfrutamos de una fe, disfrutamos de una salvación, disfrutamos de bendiciones, pero todavía no tenemos el cumplimiento de muchas de las cosas que se nos han prometido. Entonces estamos en esa tensión, pero todo lo que hemos visto desde el tabernáculo hasta antes del Señor Jesucristo siendo, ¿no?, presentado en el templo, como ahí regresa la misma presencia de Dios, en este momento solamente era una sombra de lo que se iba a hacer o a disfrutar en el paraíso restaurado. ¿Cuándo? Pues en el fin de los tiempos, ¿no? Entonces solamente ahí es un breve comentario, que el tabernáculo celestial, como lo dice Hebreos 8, no se compara en nada o no es la estructura que vemos en el tabernáculo o en el templo terrenal. Siempre el aspecto celestial va a ser mucho mejor, mucho más grande, y Hebreos es un libro muy bonito donde ustedes pueden reflexionar más acerca de las sombras, la ley como sombra, los profetas, Moisés, ángeles, templo y todo esto. Y ahora quiero centrarme en el último punto, ¿no? Ya vemos que el Señor Jesucristo se proclama como la misma presencia. Ustedes van a tener notas donde se puede detallar esto. Vemos como el Espíritu Santo también es derramado en nosotros para poder disfrutar de la presencia después de la obra del Señor Jesucristo. Vemos como los creyentes están disfrutando de las bendiciones, pero están esperando a un tabernáculo, un templo, una presencia de Dios plena, perfecta, celestial. ¿Y cómo acaba esta historia? ¿O cómo acaba la Biblia? Vemos cómo inicia la presencia de Dios en medio de su creación. Pero ahora, ¿cómo acaba? Inciso número 9, Apocalipsis 21 y 22, y la consumación de la presencia de Dios. Literalmente el paraíso es restaurado. Apocalipsis 21 y 22 ofrece el final culminante de toda la historia bíblica. Dios ha derrotado ya a los enemigos, según este pasaje, y ahora desciende del cielo y trae consigo una nueva Jerusalén, que forma parte de los cielos y la nueva tierra. El enfoque central de estos dos capítulos es la presencia de Dios con su pueblo, de manera estrecha, de manera real, ya sin velos.
Apocalipsis 21:3 dice, mira, la morada de Dios está ahora en medio del pueblo y habitará con él. Pero en esta nueva Jerusalén no hay ningún edificio o ninguna estructura, porque dice Apocalipsis 21:22, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son ahora el templo. Si se dan cuenta, el tabernáculo y el templo estaban limitados. El jardín del Edén no. ¿Y qué pasa en Apocalipsis? Tampoco está limitado. La misma presencia de Dios irradia todo. Tenemos esta misma relación que se vio afectada por el pecado. Entonces, literalmente ya no hay un lugar santísimo, porque ya estamos nosotros, por medio del Espíritu Santo, disfrutando de esta misma presencia de Dios. Dice ahí sus notas, es la última porción de sus notas. Continuando con la descripción, ¿alguien que lo pueda leer, de favor? Sí. Continuando con la descripción del templo definitivo y culminante, Apocalipsis 22, del 1 al 5, alude al jardín del Edén, Génesis del 1 al 2. Recordemos que al principio de la historia bíblica, Dios habitaba en el jardín con Adán y Eva, y así disfrutaban de su maravillosa presencia y del acceso directo a él. Sin embargo, debido a su pecado, fueron expulsados del jardín y obligados a vivir en el violento mundo fuera del jardín, donde su pecado les obligó a mantenerse alejados de Dios. Aquí, al final de la historia, Dios ha devuelto su pueblo al jardín, donde puede volver a disfrutar de su presencia directa. Aquí el río de agua de vida fluye desde el trono, similar al río que fluye desde el trono en Ezequiel 47 del 1 al 12 y Apocalipsis 22 del 1 al 12. Gracias, Cela. Por lo tanto, aquí en Apocalipsis, y gracias a Dios tenemos como este final de la película, acaba la maldición de Génesis 3. En Apocalipsis acaba la maldición de Génesis 3 y podemos ya ahora ver el rostro de Dios. Vemos cómo Apocalipsis entonces 21 y 22 sirve como conclusión, no solamente de este tema, sino en general de todo el relato de la Biblia, de la presencia de Dios, de la salvación, de la comunión. Se cierra todo aquí. Una vez más, ¿no? Después de la caída, el Señor, por parte de su soberanía, ¿no? De su fidelidad, les da el tabernáculo como sombra de lo que ha de venir, les da el templo como sombra, pero vuelve a haber pecado. Y entonces ahora manda la presencia misma a través del Señor Jesucristo. Nos deja su Espíritu morando en nosotros ahora, ya no con limitaciones, sino ahora alabando y agradando a Dios de manera individual y de manera colectiva. Y aquí en Apocalipsis tenemos el cumplimiento perfecto. Entonces, Apocalipsis 21 y 22. La gente que, por ejemplo, le gusta mucho leer Apocalipsis, ¿no? O es de las primeras cosas que lee, no puede captar la esencia misma, si no ha entendido cómo es que Dios quiere relacionarse con su pueblo de manera santa, perfecta, plena y permanente, si no van desde Génesis capítulo 1, ¿no? 1 y 3. Lo mismo, si nosotros solamente nos quedamos en los primeros libros de la Biblia, no sabemos cómo acaba la historia. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es que la historia está conectada tanto de Génesis como Apocalipsis. Por lo tanto, todos los libros de la Biblia son de importancia, de bendición para los creyentes. Por eso es importante que en alguna vez nosotros podamos leer la Biblia, esta forma de leer la Biblia en un año, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante ver toda esta conexión. Dice aquí en su pantalla, alguien que le pueda dar lectura, por favor, cuando Jesús, ahorita se los regreso, ahí. Cuando Jesús ascendió al cielo para sentarse a la derecha del Padre, el Espíritu Santo descendió a sus seguidores, proporcionándoles la presencia de Dios, uniéndolos en el nuevo templo de Dios, el lugar donde Él habita en la tierra. Al mismo tiempo, hay un sentido en el que los seguidores de Jesús son llevados a los cielos como parte de estar en Cristo. Sin embargo, a pesar de lo maravilloso de esta morada, no es la experiencia culminante completamente restaurada de la presencia de Dios. Esa culminación final se describe en Apocalipsis 21 y 22, donde el Padre, el Cordero y el pueblo de Dios
habitan juntos en estrecha relación en los cielos y la tierra nuevos, donde todo ha sido restaurado y perfeccionado. Ujú. Por eso es importante, ¿no?, que nosotros podamos entender toda esta presencia de Dios, todo este relato, porque no necesitamos un nuevo templo. El nuevo templo ya vino, ya murió, ya dio su vida, ya resucitó. Nosotros ahora disfrutamos de esta relación. Y también nosotros no debemos de tener miedo al futuro o al qué va a pasar cuando ya sabemos que vamos a disfrutar de una manera plena de la presencia de nuestro Dios. Entonces estamos en esa tensión, ¿no? Nuevamente en el ya y todavía no. Conclusión. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos aprendido en estas semanas? La historia de la presencia de Dios entre su pueblo es paralela a la historia de la salvación. Por eso fue mi intención o el propósito de poder desarrollar este curso, porque la gente, y más ahorita en estas fechas, no tiene nada de malo hacer muchas actividades acerca de la Semana Santa, acerca de Jesús, pero la gente pierde la conexión. Dice, sí, ya sé que Jesús murió, pero no ve esta conexión entre 2000 años de historia y su vida. Por eso la presencia de Dios, si no se estudia importancia del templo, tabernáculo, el huerto del Edén, Apocalipsis, todo esto que hemos visto, no vemos que hay algo relevante para nosotros hoy, ¿no? Cuando vemos en Éxodo que se habla durante 10 capítulos de cómo se va a hacer el tabernáculo, la gente se lo salta, porque dice como, ok, ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, la historia de la salvación está relacionada con la presencia de Dios. ¿En dónde? En el jardín, en el templo móvil, en el templo de Salomón, en el segundo templo, también la importancia del templo de Herodes, Jesús como el templo, el Espíritu Santo ahora morando en nosotros y nosotros como templo, y en Apocalipsis como este templo restaurado o este paraíso restaurado. La raza humana comienza en el jardín del Edén, un templo terrenal en el que el Dios vive para poder interactuar con su pueblo, está de manera constante con él. El pecado y la desobediencia expulsan a los desobedientes seres humanos del jardín y se alejan, o el pecado más bien los aleja de la presencia de Dios, llevándonos al peligroso y cruel mundo que actualmente existe. El resto de la Biblia sigue la historia de cómo Dios trabaja, y esto es importante, Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que obra, ofrece esto al ser humano. Trabaja a través de su gracia para restaurar a su pueblo a una estrecha relación con Él para que puedan disfrutar de su presencia nuevamente de manera plena. Dios vuelve a bajar a la tierra de forma dramática cuando libera, o aparentemente, cuando libera a los israelitas de Egipto y luego los encuentra en el monte Sinaí, instalándose primero en el tabernáculo y luego en el templo. O sea, les da más de una oportunidad. Los 4 temas, la santidad, la presencia, el poder y la fidelidad, se mezclan en el tabernáculo, se mezclan en el templo, ya que Dios reside en esta forma, ¿no?, de nube en medio de su pueblo. El pecado, sin embargo, sigue haciendo estragos, sigue siendo un problema para la nación, y el pecado del pueblo continúa separándolo más y más de la santidad de Dios, haciendo necesarios interminables sacrificios. Finalmente, el pecado de Israel es demasiado grande, y su descarada idolatría en los recintos del mismo templo acaba por expulsar a Dios de entre ellos, y pierden la presencia relacional de Dios, así como en la tierra en la que había prometido vivir con ellos. Después del exilio, Israel regresa y reconstruye su templo, que sufre varias ampliaciones hasta alcanzar el tamaño monumental, que fue con lo que abrimos el pasaje, ¿no?, en la primera clase, y la opulencia que lo hicieron famoso en todo el mundo bajo el rey Herodes. Sin embargo, no hay presencia de Dios que habite en ese templo hasta que Jesucristo entra por esas puertas. Jesús es ahora entonces la nueva presencia de Dios que habita entre su pueblo en un nuevo templo, su cuerpo encarnado, la iglesia. La iglesia es esta presencia misma de Dios. Después de resolver el problema del pecado de una vez y para siempre a través de su muerte, Jesús transfiere ahora la función del templo a su nueva humanidad, ¿no?, a la iglesia, que ahora está habitada individual y corporativamente por el poder del Espíritu Santo. Y en el futuro, según Apocalipsis, cuando Dios lleve todas las cosas a su consumación final,
Dios volverá a habitar de manera visible en medio de su pueblo en un jardín, como parte de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que esto es todo de mi parte, hermanos. Aquí acabamos, ¿no? 66 libros de la Biblia. Así, de manera panorámica, la historia de la conexión entre la presencia de Dios, la salvación y pues el aspecto futuro, ¿no? Escatológico, de que a final de cuentas la santidad, la soberanía, el poder, la adoración, todo esto que hemos visto va a seguir presente. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Entonces, nada puede detener el plan de Dios y es algo que lo vimos desde el principio. Yo les voy a subir las notas completas. Yo les mandé en PDF, ¿no? Por partes, por cachos, para que no tuvieran todo el archivo y no se pudieran perder. Pero yo les voy a subir al grupo todas las notas. Les voy a subir estas pequeñas diapositivas que he hecho y las lecturas complementarias sobre el tiempo intertestamentario, que fue de lo que pasó en esos 400 años, y Jesús como templo. Vimos la iglesia como templo, vimos el Espíritu Santo como templo, pero ahí profundizo un poco más acerca de Jesús como templo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, hermanos?